Erwin Schrödinger, 1933. ¿Por qué son tan pequeños los átomos? Cuando decimos que algo es grande o pequeño, ello tiene siempre como un significado relativo. Grande o pequeño en comparación con alguna otra cosa. Los átomos son extraordinariamente pequeños en comparación con nuestros cuerpos, o dicho en general, con las dimensiones de los organismos, que todos ellos se componen de una cantidad inimaginable de átomos, sobre todo los altamente organizados, que son capaces de complicadas prestaciones, como por ejemplo, de reflexionar sobre los átomos. La pregunta precedente no puede ser contestada en ningún otro sentido que buscando las razones por las que un organismo que funciona de un modo muy sensible y altamente diferenciado y reacciona con el entorno tiene necesariamente que componerse de un número extraordinariamente grande de átomos. Para el físico es manifiesto que la razón es que los procesos físicos y químicos en los que se basa el funcionamiento de todos los organismos descansan en leyes estadísticas que solo se cumplen con gran precisión cuando el número de átomos intervinientes en ellos es extraordinariamente grande. De lo contrario, se observan las llamadas oscilaciones termodinámicas, de las que en todo caso tienen que ser sustraídas las funciones vitales de los organismos, o más o menos como una compañía de seguros se protege mejor ante las contingencias si divide su negocio en muchos riesgos aislados pequeños en lugar de pocos grandes. Se ha examinado esta situación desde el punto de vista físico e intentado aplicarla a los casos concretos. Sorprende entonces ante todo el hecho comprobado por la moderna investigación genética y celular que de zonas relativamente minúsculas del núcleo celular, gen, son capaces de transmitir determinadas propiedades hereditarias de un modo reglado extraordinariamente preciso durante miles de millones de divisiones celulares y durante muchas generaciones, que sin embargo se completa relativamente pocos átomos. Una reflexión más precisa encuentra la explicación de ello en que estos grupos de átomos se asocian en altamente complicadas agrupaciones moleculares y hasta cierto punto están aseguradas contra perturbaciones por las leyes cuánticas de transmisión de energía descubiertas por Max Planck hace una generación. Las mismas leyes cuánticas que últimamente han producido fuertes dudas sobre si la conducta del átomo aislado está rigurosamente determinada causalmente, ofrecen por otro lado el único fundamento para la comprensión de las regularidades inauditamente precisas que se muestran a gran escala, no solo al físico, sino también al biólogo
con creciente claridad. Algunas observaciones sobre las bases del conocimiento científico. Es admitido universalmente que las llamadas ciencias exactas, tales como la química, la física o la astronomía, persiguen un fin que consiste en darnos la posesión de las verdades más ciertas y objetivas en cierto género de conocimiento, y en particular el conocimiento relativo al comportamiento de la materia en el tiempo y el espacio, tal como lo percibimos con los órganos de los sentidos. Además, se admite universalmente que la ciencia nos procura realmente esta verdad objetiva, con excepción quizás de algunas proposiciones suyas. Sin embargo, abstracción hecha de algunos aspectos más o menos hipotéticos que todavía no han sido confirmados. Se admite que todas las afirmaciones de la ciencia relativas al comportamiento real de la materia, lo que generalmente se llama las leyes de la naturaleza, poseen realmente este carácter objetivo. Son producto de experiencias que pueden ser controladas cuando se quiera, es decir, proposiciones que pueden ser confirmadas por nuevas experiencias. Solo reposan sobre nuestra experiencia exacta y precisa. Tal es la interpretación dominante. Voy a insistir en el hecho de que en principio eso no es verdad. Las ciencias de la naturaleza no reposan únicamente en la experiencia, sino también en cierta hipótesis fundamental, hipótesis muy evidente y que acepta cualquiera de nosotros, todo hombre dotado de sentido. Sin embargo, no puede ser verificada por el método científico exacto. Si esta hipótesis nos parece tan evidente, es por razones distintas de las científicas, por razones cuya fuente se encuentra más allá de la ciencia exacta. Es completamente imposible someterla al control empírico. Se puede incluso decir que cualquier experiencia concebible en este respecto está condenada al fracaso, es decir, a probar, si fuera posible, lo contrario. La ciencia no se basta, por tanto, a sí misma. Tiene necesidad de un axioma fundamental, un axioma básico procedente de fuera. Esta es, a mi juicio, una situación interesante y que merece atención desde el punto de vista epistemológico, y eso a pesar de nuestra convicción inquebrantable de que el axioma en cuestión está fuera de toda duda. Podría muy bien indicar sin tardanza lo que tengo en mente, pero el ejemplo de autores más expertos que yo, que han escrito sobre temas filosóficos, me han señalado que es bueno guardar para sí la mayor cantidad de tiempo posible la idea principal, a fin de retardar el momento en que el lector tome por fin la resolución de no dejarse aburrir con trivialidades. Muy pronto se verá que tengo razón al temer una actitud así en el caso presente. Más arriba he dicho que toda ley natural en física o en química convenientemente establecida, que consideramos poseedora de un alcance universal, puede ser sometida a una nueva prueba en cualquier momento si alguien pone en duda su validez. Así,
Una verdad científica difiere de una verdad histórica, por ejemplo, en que ésta, si reposa siempre en testimonios o tradiciones, incluso auténticas y ciertas, no puede ser verificada a voluntad, sino solamente confirmada. Cuando un feliz azar aporta otro testimonio en favor de los hechos ya conocidos. La diferencia existente desde el punto de vista de las bases del conocimiento entre las ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias morales es universalmente reconocida y bastante importante, pero importa igualmente no perder de vista el hecho de que en la práctica la distinción es menos marcada que lo que generalmente creen científicos y no científicos. No hay duda de que un físico hábil en posesión de un laboratorio y suficiente dinero estaría en condiciones de verificar todas las leyes naturales con la ayuda de nuevas experiencias. Al decir, en efecto, que cree en una ley, no expresa más que la convicción de que podría, si quisiera, someterla a un nuevo control, pero lo hace muy raramente. A decir verdad, no lo hace nunca, salvo cuando organiza experimentos para hacer demostraciones a sus alumnos, aunque se trata de un dominio muy restringido y los experimentos de este tipo no son suficientemente precisos para dar resultados ciertos, y salvo, claro está, los casos en que ha surgido alguna duda a propósito de la validez de una ley. Hay varias razones para esta actitud. En primer lugar, es mucho más placentero aumentar en conocimiento científico coetáneo que verificar la parte del conocimiento que se considera sólidamente establecida. Además, habría que ser a la vez un Matusalén y un Nabab para verificar todo lo que se sabe sobre la naturaleza. No siendo uno ni otro nuestro físico, se ve obligado a renunciar a la satisfacción, por atractiva que sea, de hacer reposar sobre su experiencia personal la totalidad del conocimiento exacto que forma su imagen científica del mundo. Prefiere consagrar su tiempo a completar y mejorar este conocimiento. Durante sus trabajos consulta constantemente la biblioteca, lee revistas, asiste a congresos científicos, etc. Igual que un arqueólogo o historiador que obtiene su conocimiento en libros, documentos o examinando antiguos monumentos o inscripciones. Incluso en el caso de un experimentador, por no hablar del teórico, ni qué decir tiene. La mayor parte de lo que sabe y utiliza en sus trabajos de investigación deriva no de su propia experiencia, sino de observaciones hechas por otros, de los que algunos viven aún, mientras que otros llevan mucho tiempo muertos. Considerado desde el punto de vista individual, el origen real del conocimiento científico es en una proporción de 99.9%, el mismo que el de nuestros conocimientos literarios o históricos, lo que quiere decir que está representado por documentos orales o escritos que otros nos han transmitido y que aceptamos confiadamente.
esto es evidente. Los científicos a menudo se felicitan sacando a la luz la bella armonía y coherencia de la naturaleza, lo que, hablando con rigor, es una armonía entre la totalidad de los datos experimentales y las imágenes mentales que poseemos. Convengo gustosamente en ello, a pesar de la espantosa falta de armonía que provisionalmente espero perturba la física moderna. Pero me parece importante no perder de vista el hecho siguiente: aunque el admirable edificio del pensamiento científico reposa enteramente sobre experiencias que en principio cualquiera es capaz de reproducir, el objeto del admirable el objeto del admirable encadenamiento no ha sido nunca ni existirá jamás en la forma de dato experimental real en la mente de un solo hombre. Este objeto representa más bien una especie de mosaico cuyas estelas están diseminadas en las mentes de miles y miles de investigadores, cada uno de los cuales debe fiarse para la mayor parte del mosaico de los que los otros le dicen o le escriben o han escrito hace años. Aquí rozamos el punto al que había aludido al comienzo, cuando hablé de un axioma fundamental de la ciencia que, sin embargo, no cabe probar con los métodos exactos de la propia ciencia. Supongamos que saco de mi biblioteca un número de revista y que encuentro un artículo titulado La desintegración del nitrógeno por Rutherford. Comienzo a leerlo y a reflexionar porque me intereso en los resultados de las experiencias de Rutherford que conciernen a algunas investigaciones mías. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente tengo en la mano desde el punto de vista de la ciencia pura? Nada más que algunas hojas de papel manchadas de forma extraña con tinta de imprenta, manchas negras que forman verdaderos adornos. Algunos de estos adornos bastan para convencerme de que los otros poseen un significado bien definido, habiendo relatado Lord Rutherford por medio de ellos algunas observaciones que ha hecho realmente. Algunos de los adornos siguientes despiertan en mi mente la imagen de un aparato que se compone de un vaso conteniendo gas, un disco metálico que ha sido expuesto a la emanación del radio antes del conocimiento de la experiencia, un microscopio, etc. Los signos negros sobre el papel me hacen creer que todos esos objetos han existido realmente, que han sido realmente manipulados de una manera determinada bajo el control de un hombre vivo que finalmente ha experimentado cierto número de percepciones sensibles en relación con todos los dispositivos y manipulaciones que se describen en el artículo. Lo que me interesa en este caso son las percepciones sensibles y las utilizo como si yo mismo hubiese dispuesto todo ese dispositivo, como si yo mismo hubiese hecho y registrado todas las observaciones. Estoy seguro de que nadie, salvo quizás un barullero, me reprochará proceder así, y no hace falta decir que considero que estoy por completo en mi derecho, pero la base de mis conclusiones está más allá de la evidencia científica.
Si un imbécil o un malvado, por el insano placer de ponerme en apuros, cuestiona mis referencias, no podría contradecirle de la manera usual en la ciencia, es decir, no podría refutarlo con una experiencia crucial. Consideremos provisionalmente demostradas todas las conclusiones intermedias. Las manchas negras sobre el papel significan sonidos. Los sonidos reunidos forman palabras que tienen para mí el significado y me procuran la convicción de que un vaso conteniendo gas, ese disco metálico, ese microscopio, etcétera, realmente existen. En fin, a la descripción del aparato sigue la exposición de observaciones y con ayuda de palabras y figuras que significan una serie definida de percepciones sensibles de otro ser humano. No quiero decir con eso que la primera parte del artículo, la que contiene la descripción del aparato, significa otra cosa diferente, pero en la segunda parte de ese hecho es quizás más evidente. Ahora bien, las percepciones sensibles de otro ser humano es algo que jamás he experimentado yo mismo. No dudo, sin embargo, en interpretarlas evocando el recuerdo de lo que llamo mis propias percepciones semejantes. Hay aquí incontestablemente una laguna. ¿Se ha oído nunca decir a un hombre en sus cabales que dos objetos son iguales o semejantes cuando no conoce más que uno solo de esos objetos? ¿Qué son las percepciones sensibles de otros hombres? ¿Cómo sé siquiera que tiene percepciones sensibles? ¿Cómo sé que es en general capaz de sentir y de pensar cualquier cosa? ¿Quién me dice que no es un autómata? Sin dudas lo sé, pero ¿dónde está la fuente de ese conocimiento? Intentad pues someter todo eso a una prueba científica por los métodos ordinarios. Todas las experiencias que se puedan imaginar hablan más bien en favor de un automatismo. Admito de entrada, por ejemplo, que cuando se pellizca un dedo, experimenta el mismo dolor que yo cuando me he pellizcado un dedo yo mismo. Sometamos esta anticipación a una prueba experimental con los métodos ordinarios. Tomo una pinza y le pellizco su dedo. Cosa extraña, eso no causa dolor. El hombre lanzará quizás un grito, pero no será esa la manera en que ese autómata reacciona al pellizco. Esta suposición suena como una broma pesada. ¿No es así? Afortunadamente lo es. La vida sería terrible si fuera realmente posible poner en duda la cuestión de saber si mis semejantes son unidades que sienten y piensan como yo mismo. Por lo que me concierne, no me gustaría vivir en un mundo en que pudiera dudar de que mi perro siente un poco como yo mismo. Digamos de pasada que cuando a los animales el hecho ha sido seriamente negado en una cierta época del desarrollo del conocimiento, ahora bien, digamos de pasada que en cuanto a los animales el hecho ha sido seriamente negado en una cierta época del desarrollo
del conocimiento. Ahora bien, recordemos que ciertos filósofos han formulado la teoría llamada solipsismo. Es cierto que no lo han hecho seriamente como algo que creyeran realmente, pero juzgaron útil resaltar el hecho extraño de que este punto de vista filosófico, el más inaceptable de todos, es el único que no puede ser refutado por la experimentación científica exacta. Para ser breve, designaré la hipótesis que se opone al solipsismo con la letra P, personalidad de las criaturas que me rodean. Y si me lo permitís, añadiré todavía a este prototipo algunas observaciones suplementarias. Creo haber mostrado claramente que no dudo de la afirmación de P y que no pido que lo haga ninguna persona en sus cabales. Pero entonces, ¿por qué tanto ruido por tan poca cosa? Si estoy absolutamente seguro de que una hipótesis es correcta, puedo edificar tranquilamente en este terreno sin preocuparme de las razones de mi certidumbre. Se me dirá, perfectamente convengo. Tampoco pienso que la ciencia tenga que lamentar el hecho de que uno de sus principales pilares repose en un terreno no científico, porque así la ciencia se apega más estrechamente a nosotros, a otros pensamientos y fines del hombre, que si solo existiera para y por ella misma. No por ello me parece menos importante insistir en el hecho de que esta proposición P sobrepasa netamente los límites de la ciencia. Procuraré resaltar la importancia de ello con algunos ejemplos. Si no tenéis en cuenta el origen no científico de la proposición P, podéis estar tentados a usarla en el curso de una cadena de conclusiones científicas, lo que sería un profundo error. Volvamos a la pequeña experiencia de la que he hablado más arriba y que consistía en pellizcar con una pinza el dedo de mi vecino a fin de ver si eso causaba dolor. No causa dolor, pero mi vecino grita. Me diréis, es absurdo, porque si grita es porque le duele. Tenéis toda la razón. Si uno se sitúa en el punto de vista de la hipótesis P, suponed ahora que un fisiólogo hace realmente una experiencia de este género. Si se le pregunta entonces por qué grita el hombre, ¿creéis que es un fisiólogo? En tanto que fisiólogo, convendrá en responder que el hombre grita porque siente un dolor. Ciertamente que no, porque al responder así cerrará los ojos al verdadero problema científico. Esperaréis o desearéis al menos que os explique el fenómeno de la conducción nerviosa hacia el cerebro, luego la complicadísima reacción que se produce entre los diferentes centros del cerebro, a continuación la propagación a lo largo de los nervios hasta los músculos que actúan sobre la boca, la lengua, la laringe y que en ese caso particular provocan el grito como una respuesta necesaria al pellizco. No permitiréis, al menos si compartís mi manera de ver, que el fisiólogo facilite su explicación
en no importa qué fase del proceso nervioso, intercalando una frase como la siguiente: y bien, el proceso de conducción nerviosa alcanza tal parte del cerebro, evocando allí un dolor, y como consecuencia de este dolor se excita tal o cual proceso nervioso, etc. No permitiréis, y eso es lo que pensaréis, que se burlen de vosotros. Punto y seguido. Continuaremos.